la comunidad, estamos a las afueras del Palacio de Carondelet, en Quito. Hay pacientes con enfermedades catastróficas que han venido desde la Amazonía para realizar un plantón frente al Palacio de Gobierno. Denuncian abandono por parte de las autoridades, no hay presupuesto para atención y tratamiento en los hospitales de la Amazonía ecuatoriana y la situación es muy grave. Dianita Dávila está ahí junto a las personas que están haciendo esta fuerte denuncia el día de hoy. Solidaridad. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito. Y es que hasta acá llegaron algunos de los pacientes y familiares de pacientes de la Amazonía que están denunciando abandono en el sistema de salud público de esta provincia, que lamentablemente es una denuncia generalizada a escala nacional. Estamos precisamente con el presidente de pacientes de enfermedades catastróficas de la provincia de Orellana, Fernando Vega, con quien vamos a dialogar respecto a lo que está ocurriendo en esta provincia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, cuántos pacientes son los afectados, qué es lo que está ocurriendo. Buenos días. Es lamentable que los ciudadanos de la provincia de Orellana, los de lamentablemente enfermedades catastróficas, tengan que salir a manifestar aquí en la Plaza Grande para que el señor gobierno observe nuestras necesidades. El señor gobierno adeuda a través de la CTA a la Fundación Caritas, donde están agremiados los enfermos de enfermedades catastróficas, adeuda desde el mes de octubre del año anterior aproximadamente $978,000, dinero que sirve para que puedan hacer logística, trasladarse a sus tratamientos a la ciudad de Quito o a las diferentes ciudades del Ecuador donde tienen las citas médicas los pacientes. Al no existir estos recursos hasta la actualidad, solo dentro de la fundación están ya 6 compañeros que han dejado de existir y 30 de enfermedades catastróficas a nivel provincial. Es lamentable y eso es que venimos hoy a exigirle al señor gobierno que no venimos a que nos dé caridad, venimos a defender nuestro derecho como amazónicos que está en la ley amazónica, donde debe de dejar un recurso para que se convierta en salud y pueda sobrevivir porque somos ecuatorianos, aunque vivimos en la Amazonía, pero somos el rincón donde hacemos patria y donde sale la mayor fuente de riqueza para el Estado Nacional. Una de las enfermedades catastróficas precisamente es el cáncer y esto se debe, muchos han denunciado, es por ejemplo a los mecheros que existen en el oriente del Ecuador. Precisamente estamos viendo un cartel que dice Mecheros de la Muerte. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, cuál es la situación sobre todo de la gente indígena que vive en este sector y que han sido afectados por los mecheros. Muy buenos días. Gracias, señorita. Nosotros estamos muy mal allá, más bien en las comunidades por los pozos petroleros, por los mecheros, que eso está día a día ahí contaminando lo que son igual el ambiente, están contaminando también lo que es los ríos con los derrames petroleros. Entonces hay familias afectadas ahí en las comunidades, son de nacionalidades, allá tenemos varias nacionalidades como quichua, shuar, guauranis, entonces todos ellos están afectados. Lamentablemente pues no tenemos tampoco voz, no tenemos cómo venirnos también acá a exigir todas estas necesidades por el tema de rubros, no tenemos nosotros cómo venir de allá. Muchísimas gracias. Cabe destacar que la Corte Constitucional ya emitió un dictamen para que se quiten estos mecheros y sin embargo esto no ha ocurrido, continúan estos con presencia en la Amazonía provocando precisamente que las personas tengan cáncer, así lo ha mencionado por ejemplo uno de los abogados, Pablo Fajardo, quien ha mencionado el número de personas que son decenas de mujeres, de niños, de adultos que tienen cáncer precisamente
justamente por la presencia de los mecheros. Asimismo, pues aquí en este momento se plantea también el abandono a los pacientes con enfermedades catastróficas. No se está dando el presupuesto adecuado para la Amazonía y para el país en general. Todos hemos sido testigos de los hospitales, de las denuncias que se están dando a diario con personas a veces muriendo afuera de las unidades de salud por falta de atención, por falta de insumos, por falta de medicación. La Amazonía lamentablemente no es la excepción. Se espera que precisamente este plantón se traslade hasta la Asamblea Nacional, donde exigirán también un pronunciamiento y que se fiscalice este caso. Es lo que les podemos informar, compañeros. Continuamos con ustedes. Muchísimas gracias, Dianita Dávila, por ese reporte en vivo a esta hora de la mañana, y como bien decía, pues lo que habrá más adelante es una invitación a que los medios de comunicación también acompañen a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y por supuesto luego estarán también ante la Asamblea Nacional haciendo estas exigencias, pidiendo fiscalización. El problema es que en la Asamblea pues el tema de fiscalizar está como complicado, ¿no? Entonces pues ahí están pacientes con enfermedades catastróficas que tienen que venir desde Orellana, hacerse el viaje para decir, por favor, si no se invierte en salud, nos están matando. Y esto realmente es sumamente grave, porque Ecuador además es un país que está mucho más caro. Usted le pasa algo que tiene que ver con su salud, un dolor de barriga, una gastroenteritis, pues le va a terminar costando $100 como mínimo, esto en el sistema privado, ¿no? Y así con todas las dolencias, imagínese ya una complicación más grave y pues no hay plata que alcance, ¿no? La inflación se ha disparado ya al 2.60%, impulsada por el tarifazo eléctrico, que parecía que no nos damos cuenta según las autoridades, y por los combustibles. Ecuador está más caro, el sector transporte también empuja la cifra hacia arriba con un aumento anual del 3.21%, según datos del INEC a abril de 2026. Escuchemos el reporte. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, reportó que la inflación anual de Ecuador alcanzó el 2,60% en abril de 2026. Esta cifra representa un salto significativo frente al 2,33% registrado en marzo del mismo año, lo que equivale a un incremento de 0,27 puntos porcentuales en apenas un mes. El dato contrasta drásticamente con abril de 2025, cuando el país experimentó una inflación negativa del menos 69%. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Para levantar la información de la inflación, el INEC levanta 25.350 datos mensuales en 9 ciudades: Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeralda, Zambato, Cuenca y Santo Domingo de los Sáchilas. La División de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles lidera con fuerza la escalada de precios, registrando una variación anual del 17,29%. Dentro de este grupo, el servicio de electricidad se convirtió en el principal detonante del costo de vida, con una inflación anual del 79,17%. El sector transporte también empuja la cifra hacia arriba, con un aumento anual del 3,21%. Este incremento responde directamente a la política de hidrocarburos. El diésel registró una inflación anual del 60,78%. La División de Salud es el tercer pilar de este incremento de precios según el INEC, con una variación anual del 4,53%. En términos mensuales, productos como suplementos minerales y vitaminas, así como analgésicos, mostraron las mayores incidencias en esta categoría. Todo este panorama eleva el costo de la vida para las familias ecuatorianas. En abril de 2026, el costo de la canasta familiar básica se ubicó en $828,97. Aunque el ingreso familiar promedio de $899,73 teóricamente cubre este costo, la presión inflacionaria es más evidente en la región Sierra, donde la canasta básica llega a los $843,37, siendo Cuenca la ciudad más cara del país. De acuerdo con cifras del INEC, existe una disparidad marcada en el costo de vida según la ubicación geográfica. Las ciudades de la costa registraron una inflación anual superior a 3,10%, a la de las ciudades de la sierra, 2,04%. En
tanto, las ciudades con mayor inflación mensual están Esmeralda 0,98%, Guayaquil 0,69% y Quito 0,64%, que superan el promedio nacional mensual. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. Bueno, y es que acá nos dicen, solo sé que todo está caro, ¿no? Eso nos dice Rodrigo Pineda Santa Cruz. Gracias por ese mensaje. Es que la inflación precisamente es el aumento general de los precios. En palabras simples, cuando hay inflación, el dinero alcanza para menos, ¿no? Por ejemplo, si hace un año con $20 una familia compraba, no sé, arroz, huevos, aceite, frutas, hoy probablemente necesita 25 para comprar lo mismo. No significa pues que un solo producto suba, sino que muchos bienes y servicios han aumentado al mismo tiempo. Estamos hablando de comida, de transporte, de arriendos, de medicinas, de servicios básicos. En Ecuador la inflación pues tiene estas características distintas porque el país usa el dólar estadounidense y al no tener moneda propia, el gobierno no puede imprimir dinero para enfrentar crisis económicas. Eso ayuda, por un lado, a evitar inflaciones extremas como las que viven otros países de la región, pero también limita las herramientas para controlar el costo de la vida y al final los que terminamos pagando las consecuencias siempre sí somos los ciudadanos y ciudadanas y especialmente los más vulnerables, porque de pronto una familia que tiene ingresos que por ahí sí le queda como para irse a comer a un restaurante que le cueste $30 la cuenta, pues dice, bueno, este mes ya no me alcanzó para pagar en este restaurante, pero todos los otros servicios están cubiertos, entonces me como un plato de pronto de $5, $7 con la familia, no sé, bajamos digamos esos gastos que pues son como adicionales. Sin embargo, se está afectando al negocio, al emprendimiento que va a dejar de recibir a esos comensales, ¿no? Pero más o menos así funciona, ¿no? Y acá tenemos, como bien lo explicaba Gaby, el aumento de precio de combustibles, porque sube el transporte, los fletes han subido y eso encarece los productos. En algunas ciudades ha subido directamente el costo del pasaje, ¿no? Acá en Quito también, pues hay esa exigencia del sector del transporte. Y bueno, también hay especulación, hay que decirlo, bajos salarios frente al costo de vida, porque si bien hay un salario básico unificado, la realidad es que solamente un sector de la población tiene acceso como mínimo a ese salario básico. Hay mucha gente que está trabajando por debajo de ese salario básico y eso afecta precisamente su capacidad adquisitiva y cuando suben los precios, quienes más se ven afectados son las personas más vulnerables. Así es que sí, es normal que la gente diga y el comentario cuando uno se encuentra con alguien es que bestia, todo está más caro, cómo ha subido todo, ¿no? Incluso cuando la inflación sea baja, porque la inflación en números es baja, lo que sí tenemos es una realidad cotidiana, ¿no? En productos esenciales a veces se siente, a veces no tanto, pero si usted va a una farmacia porque se enferma, porque no sirve tampoco el sistema de salud, pues resulta que tiene que gastar más y gastar $50 en una situación en la que apenitas le alcanza, pues, o sea, la gente compra la mitad de la receta y dice, ya creo que me curé con la mitad del tratamiento y luego, bueno, se vuelven las complicaciones y demás. Así es que, pues, hablar de inflación no es solamente hablar de estadísticas, de números, es hablar de la mesa vacía de muchas familias, de las dificultades que están viviendo ahora mismo muchas familias ecuatorianas. Son las 9:31. También les cuento que la guerra comercial abierta por Ecuador en contra de Colombia reporta ya sus primeras bajas. La semana pasada la comunidad andina ordenó a ambos países levantar las medidas, pero ¿qué ha pasado hasta entonces? Bueno, nos cuenta Gaby Espinosa. La guerra que desató Ecuador tras imponer aranceles unilaterales a los productos importados desde Colombia, lo que provocó una respuesta recíproca de Bogotá, ha impactado fuertemente en el comercio bilateral. Según un reciente análisis del Centro de Pensamiento Económico ANIF, entre febrero y marzo de 2026, las exportaciones colombianas hacia Ecuador se redujeron 46.1% anual, reflejando el impacto de la escalada arancelaria sobre uno de los principales destinos regionales para las manufacturas nacionales.
En concreto, de acuerdo con la institución, las exportaciones colombianas a su vecino pasaron de $318 millones en esos 2 meses de 2025 a $172 millones en el mismo periodo de 2026. El mayor impacto, menciona el documento, se ha concentrado en combustibles, maquinaria, equipos eléctricos y productos químicos. Así, los combustibles minerales registraron una caída de 15.5 puntos porcentuales, seguidos de los equipos y materiales eléctricos, plásticos y manufacturas y maquinaria y equipos mecánicos. En contraste, dice el documento, segmentos orientados al consumo final como perfumería, cosméticos y productos farmacéuticos mostraron una menor sensibilidad relativa frente al choque comercial. La semana pasada, el gobierno de Noboa reculó y decidió bajar los aranceles a 75% con vigencia a partir del próximo 1 de junio. Frente a este escenario de guerra comercial, la comunidad andina ordenó a ambos países retirar las medidas arancelarias y les dio un plazo de 10 días hábiles para levantarlas. El bloque de integración señala que esos gravámenes afectan al comercio subregional andino, además de vulnerar el Acuerdo de Cartagena, el tratado constitutivo firmado por los países miembros en 1969. De acuerdo con el análisis de ANIF, aunque la decisión de la CAN reduce la probabilidad de una profundización inmediata de las restricciones comerciales, el episodio ha evidenciado la elevada sensibilidad del comercio andino frente a tensiones políticas y medidas unilaterales. Menciona que más allá del eventual desmonte de los aranceles, la disputa deja como principal desafío el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de coordinación y resolución de controversias dentro del bloque regional. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Tiempo de hacer una pausa, queridos amigos, pero bueno, ya está Gaby Cruz con nosotros a esta hora. Bienvenida, mi Gaby, ¿cómo estás? Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Ya estamos aquí acompañándolos en esta nueva semana con mucha más información para ustedes, pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en las Guarmis. Tenemos una importante mención para ustedes. Juicio número 1722022-05938, Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, Quito, miércoles 18 de marzo del 2026 a las 16:30. Extracto. Citación judicial a José Fidel Arteaga Quijije y José Luis González Gavilanes, actor, Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista JEP, demandado José Luis González Gavilanes y José Fidel Arteaga Quijije. Procedimiento ejecutivo, asunto cobro de pagaré a la orden, juicio número 17230-2022-05938. Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, Quito, miércoles 25 de mayo del 2022 a las 15:26. Vistos, agréguese al proceso el escrito presentado toda vez que se ha dado legal cumplimiento a lo dispuesto por este juzgador en el auto inmediato anterior. En lo principal se considera la demanda presentada por Fernando Rafael Palma Terán en calidad de Procurador Judicial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista JEP, conforme lo acredita con el documento que adjunta. Es clara, precisa y cumple con los requisitos determinados en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos. Además, se fundamenta en el cobro de los pagarés a la orden número 066 7000-19713 y 1171, documentos que al tenor de lo previsto en el número 5 del artículo 347 del invocado cuerpo legal COGEP, en armonía con lo determinado en el artículo 186 del Código de Comercio, constituye título ejecutivo y contiene una obligación clara, pura, determinada, actualmente exigible y liquidable, por lo que al amparo del ordenado en el artículo 348 del Código Orgánico General de Procesos, se admite a trámite mediante procedimiento ejecutivo. De conformidad con el artículo 159 del Código Orgánico General de Procesos, téngase en cuenta el anuncio de los medios probatorios formulado por la parte
Actora en su demanda, situación que estará lo previsto en el artículo 354 ibidem en el evento que se formule oposición debidamente fundamentada. Cítese a la parte demandada José Luis González Gavilanes en calidad de deudor y José Fidel Arteaga Quijije en calidad de aval. En la dirección indicada, para el efecto remítase suficiente despacho a la oficina de citaciones, para lo cual se adjuntará copias de la demanda y auto inicial, a fin de que, conforme lo establecido en el inciso final del artículo 351, 355 y numeral 3 del artículo 333 del Código de Orgánico General de Procesos, en el término de 15 días, propongan alguna de las excepciones taxativas del artículo 353 del Código antes citado, bajo prevención que, de no hacerlo, se pronunciará inmediatamente sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso alguno en cumplimiento al artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos. Téngase en cuenta el casillero judicial, así como su casillero electrónico para futuras notificaciones. Actúe la abogada Lourdes González en calidad de secretaria designada por el Consejo de la Judicatura. Cítese y notifíquese. Mogro Pérez Carlos Alfredo, juez ponente. Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, Quito, lunes 23 de febrero del 2026 a las 14:44. Vistos en lo principal en mérito al juramento rendido por la parte actora, cítese a la parte demandada José Fidel Arteaga Quijije y José Luis González Gavilanes, con fundamento en el artículo 56, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, mediante mensajes radiales que se transmitirán en 3 fechas distintas, por lo menos 3 veces al día, en una de las 10 radiodifusoras de mayor sintonía o audiencia de la localidad, en un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche y que contendrán un extracto de la demanda y auto inicial. Esta disposición se emite considerando lo manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia número 279117 EP 23, en el sentido de que los jueces y juezas deben asegurar que la citación por un medio de comunicación sea un mecanismo eficaz para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada, tomando en cuenta su condición personal u otras circunstancias relevantes de acuerdo con la información disponible en el proceso. Para tal propósito, por medio de Secretaría, remítase al correspondiente extracto a fin de dar cumplimiento a la presente disposición. La parte interesada preste las facilidades del caso, debiendo la o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora emitir el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio, conforme lo determinado en el artículo 66 del Código Orgánico General de Procesos COGEP, que respecto a las notificaciones en su parte pertinente establece: son idóneos los siguientes lugares: el casillero judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico de una o un defensor legalmente inscrito o el correo electrónico personal. Todas las notificaciones en la presente causa se realizarán únicamente de forma electrónica a los correos o casilleros electrónicos que las partes han designado para el efecto. Notifíquese: Mogro Pérez Carlos Alfredo, juez ponente. Lo pongo en conocimiento y se cita para los fines legales consiguientes, recordándole la obligación de señalar casillero dentro de la referida causa. Vázquez García Francisco, secretario. Fin del espacio publicitario. Tema del día. Y estamos de regreso aquí en Las Guarmis. Comentarles que la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica que reconoce por primera vez la protección laboral reforzada para padres durante la licencia de paternidad. Este fallo surgió tras el caso de un funcionario de la Contraloría que fue desvinculado mientras ejercía cuidado sobre su hija recién nacida, y esta decisión también fija la jurisprudencia vinculante sobre el derecho al cuidado, la corresponsabilidad familiar y no discriminación laboral, y abre este nuevo debate sobre las garantías que tienen los hombres trabajadores cuando asumen tareas de crianza y cuidado. Y justamente para ampliar acerca de este tema, queremos ya saludar con nuestra invitada que ya está en cabina, Salime Amira Boutros. Ella es abogada, magíster en Derecho Procesal, con quien queremos hablar de este tema tan importante. Salime, muy buenos días, bienvenida a este espacio de Las Guarmis. Y bueno, la Corte habla de esta protección laboral reforzada
¿Qué significa exactamente este concepto? ¿Cómo se aplica ya ahora también a los padres de familia? Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar en este espacio, justamente para darle a conocer a toda la sociedad que en efecto el derecho a la protección laboral reforzada ya no es solamente para las mujeres que se encuentran en estado de gestación, maternidad o lactancia, sino también para los hombres cuando esté vigente su permiso de paternidad. Y en efecto, el proceso inició en el año 2022, en mayo del 2022 exactamente, mediante la presentación de una garantía jurisdiccional de acción de protección. Y esta garantía, que era lo que se requería cuando yo acojo el proceso judicial, y es que justamente se genere un precedente para la nación. ¿Y por qué? Cuando nosotros como profesionales del derecho generamos, acogemos un caso, siempre pensamos qué podría suceder, cómo lo vamos a defender, y de esa forma podemos estudiar el caso per se. Y simplemente la Corte Constitucional del Ecuador y la ley como tal, si bien es cierto la Ley Orgánica de Servicio Público, tanto y como el Código de Trabajo, te señala que en efecto se puede realizar este permiso de cuidado. Sin embargo, no existía este precedente señalando que en realidad cubra esta protección y existe esta protección laboral reforzada. En mi tesis doctoral, yo justamente estoy esbozando y analizando todas estas situaciones. ¿Y por qué razón? Porque a mi criterio, en función de todo, los derechos que tienen tanto las mujeres como los hombres, en realidad, ¿de dónde nace el derecho? ¿El derecho nace por ser mujer o el derecho nace por ser hombre? Y ahí viene un tema jurídico bastante amplio por realizar, por analizar. Y es que la protección laboral, la protección ulterior, ¿de quién viene? Es por el niño. Así es. El niño es el que, estando en el vientre materno, denominándose nasciturus, el nasciturus es el que le da el derecho a los padres para que tanto la madre pueda tener esta protección laboral reforzada y el hombre también pueda poseerla. En este caso, pues hablamos de que el bien superior es del niño o de la niña, ¿no? Que está por nacer y luego que ha nacido y que requiere cuidados tanto de la madre como del padre, ¿no? Pero aquí hay varios temas. Primero, tratar de explicar qué es esa protección laboral reforzada. Significa que no te pueden despedir, pero ¿por qué sí se lo hace en estos tiempos? Porque incluso hemos visto casos de madres despedidas en la maternidad, en lactancia, pero quizá el tema de los hombres ha sido el más invisibilizado. La licencia es entre 15 y 30 días aproximadamente. Aproximadamente. 10 días cuando es el nacimiento por parto natural, 15 días cuando es por cesárea, si el niño, eso es prematuro. Un niño prematuro y nació con algún tema de alguna enfermedad, aumenta a 21 hasta 30 días, dependiendo del caso como tal. Entonces, cuando la norma en sí te dice que tienes este permiso, pero existe alguna protección laboral reforzada. La protección laboral reforzada, en efecto, ¿qué significa? Significa que no te pueden separar de tus funciones mientras se encuentre vigente este permiso de paternidad. Y bueno, también sabemos que en este caso, no en particular el que habíamos mencionado de esta persona desvinculada de Contraloría, aquí esta sentencia, por ejemplo, mencionaba que el tiempo de cuidado fue tratado como un reproche laboral. ¿Qué significa esto jurídicamente? Claro, ¿por qué razón la Corte lo analiza en ese sentido? Y esto es por cuanto el padre estaba dentro de sus 15 días de permiso de paternidad. Y recordemos que en esa época, estamos remontándonos al 17 de marzo del 2020 con exactitud. 17 de marzo del 2020 nace la infante y luego tiene el permiso de paternidad. Después del permiso de paternidad, el organismo técnico de control acoge esta solicitud de permiso con cargo de vacaciones porque en esa época nos encontramos en confinamiento. Entonces, hubo el teletrabajo, existió el tema del teletrabajo. Entonces, todo esto hizo que se dé el permiso de vacaciones. Lastimosamente, en aquel entonces también hubo un decreto presidencial en el cual se establecía que se debería generar una
reducción a la masa laboral. Entonces, como hubo esta reducción a la masa laboral, hubieron muchísimos despidos, entre estos el despido de mi cliente, el cual lastimosamente fue separado en funciones mediante un informe técnico totalmente ilegítimo, no lo digo yo, lo estableció la Corte Constitucional del Ecuador dentro de su fallo, dentro de su sentencia, que actualmente es un precedente vinculante para la nación. La sentencia dice que la maternidad, el tema de los cuidados del recién nacido fueron tomados como un reproche laboral. Ponen como que no está realizando las acciones por dedicarse a cuidar a su hijo, algo así de lo que recuerdo haber leído en la sentencia, pero esto es una discriminación directa, ¿no? Y pues ahí, frente a esto, ¿no? Ahora mismo, ¿qué diferencia existe entre esta sentencia y una protección laboral común frente a otros despidos? La protección laboral común, en realidad, como concepto jurídico per se, no existe como tal. Sin embargo, la protección laboral reforzada sí. Y esta protección laboral reforzada, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a madres sustitutos, padres sustitutos, hijos sustitutos, personas con enfermedades catastróficas, personas con enfermedades degenerativas, personas con discapacidad, madres en estado de gestación, madres en estado de periodo de maternidad y madres en periodo de lactancia. Y ahora, por primera vez en el Ecuador, gracias a esta sentencia que yo la considero un hito histórico para la nación, para todos los hombres, es que desde el 16 de abril que fue emitida esta sentencia, existe ya protección laboral reforzada para los hombres. Es decir, desde el 16 de abril que está emitida esta sentencia, simplemente los hombres, tanto en el sector público como en el sector privado, no pueden ser despedidos mientras se encuentre vigente su permiso de paternidad. Y en este caso, ¿qué pasaría si es que realmente ocurre este despido mientras están en su permiso, utilizando su licencia? Y aquí también tal vez esta sentencia abre esta posibilidad o esta puerta tal vez a demandas por despidos ineficaces, el despido ineficaz, por ejemplo, en estos casos de licencia de paternidad. Claro que sí, se consideraría un despido ineficaz. ¿Por qué razón? Porque está vigente un permiso de paternidad y gracias a este precedente jurisprudencial vinculante, al ser vinculante simplemente ya existe esta protección para todos los hombres que, mientras se encuentre vigente su uso de permiso de paternidad, ellos simplemente no pueden ser despedidos. Y en el caso no consentido que esto ocurra, simplemente ellos pudieran activar dos vías, ya sea la contencioso administrativa en el caso que sean servidores públicos, o una garantía jurisdiccional en caso que sean servidores públicos o privados, o en su defecto un juicio laboral si es un empleado privado dentro de lo que corresponde. La Corte está diciendo que cuidar también es un derecho constitucional, ¿no? ¿Qué tan vinculante es esta decisión? Ya decía que tendrían que aplicarla a todos los jueces del país, pero aquí creo que es importante mencionar por qué la Corte conecta esta sentencia con igualdad de género y derechos también de las mujeres, ¿no? Si bien estamos hablando de hombres en este caso, también esto conecta con la igualdad de género, los derechos que tengan las mujeres, porque aquí está como muy normalizado que solo las mujeres tienen que hacerse cargo de la crianza de los niños, sobrecargando muchísimo más el tema de los cuidados sobre los cuerpos de las mujeres. Claro, lastimosamente en el Ecuador se ha generado esta forma muy común, por así decirlo, de que la mujer es la que debe generar y debe estar en casa cuidando del niño, cuidando del infante. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador y tanto como la Constitución de la República te señala que en efecto el cuidado no solamente es de la mujer, el cuidado también le corresponde al padre. Y ahí viene un tema bastante interesante y es la corresponsabilidad parental, porque no siempre tiene que ser la mujer o el hombre, sino que es un tema de equidad, tanto la madre como el padre, los dos deben realizar el cuidado para su pequeño infante. Y bueno, aquí también la Corte menciona el interés superior del niño o de la niña, ¿no? Aquí también consultar la abogada cómo se relaciona este caso con los derechos de las infancias. Claro que sí, y eso es justamente a lo que yo voy. Yo creo que con este precedente jurisprudencial nos deja la puerta abierta para muchísimas cosas. Y una de las cosas, como les comentaba, es que en la actualidad yo me encuentro realizando un análisis sobre el derecho que tienen los niños y justamente viene a este punto. Y lo explico de la siguiente manera. Actualmente en el Ecuador las mujeres tenemos 18 meses de protección laboral reforzada.
18 meses como tal. Pero luego de los 18 meses, en el caso no consentido, que el padre, la madre no sea servidora pública o no sea empleada privada y el padre sea el cabeza de hogar, ¿qué ocurre con el niño? ¿Qué ocurre con los derechos del niño? ¿Qué pasa si el padre se queda sin empleo? ¿Por qué razón en el Ecuador no hay una protección laboral reforzada para los padres? Y que los padres también tengan estos 18 meses de protección laboral reforzada. ¿Para qué? Para beneficio del niño. Y que el niño sea el beneficiario de esa protección. Y de esa forma, no solamente estaríamos en un tema de igualdad de género como tal, sino también estaríamos ampliando una brecha histórica que tenemos nosotras las mujeres. Porque lastimosamente a las mujeres la masa laboral no es contratada. ¿Por qué? Porque la mujer puede quedar embarazada, porque a la mujer hay que darle estos 18 meses de protección laboral reforzada. Pero ¿qué ocurriría si el hombre también tendría estos 18 meses de protección laboral reforzada? Uh-huh. Si en esos 18 meses yo lo pongo como derecho, o sea, los legisladores en su momento, mi aporte para la academia puede servir para que los señores legisladores en algún momento puedan realizar este análisis y de esa forma también otorgarle a los hombres una protección laboral reforzada por 18 meses. Al existir esta paridad, esta igualdad de esta equidad de los 18 meses, tanto para los hombres como para las mujeres, las empresas y las instituciones públicas van a decir, bueno, si contrato a la mujer, ella también va a tener la protección laboral reforzada 18 meses, si contrato al hombre también, si su esposa queda embarazada. Ahora, entonces, conociendo la cultura del Ecuador va a decir, bueno, aquí estamos en contra de los niños. Ojalá que no, ojalá que realmente entendamos que una sociedad, los niñas son importantes, ¿no? Y pues es necesario tomar el tiempo necesario para poder atenderlos, para poder cuidarlos y que es responsabilidad tanto del padre como de la madre, ¿no? Ahí ojalá y realmente pues este precedente tenga también un impacto en la cultura laboral en el Ecuador y pues el mensaje sea claro para las empresas e instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Usted decía que cuando coge el caso, pues había algunos vacíos legales, ¿no? No había este precedente que obviamente ahora se sienta con la sentencia con respecto a la paternidad y los cuidados. Todavía me imagino existen más vacíos. No sé si es que hay algo más que arreglar en el sistema, como usted sugiere, por ejemplo, el tema de plantear que la estabilidad reforzada sea para el padre en el caso de que la madre no trabaje, por ejemplo. Exacto. Sí, justamente eso te comentaba, ¿no? De esta sentencia lo que hace es dar una puerta y deja una puerta abierta para que se sigan analizando temas que han sido invisibilizados por muchísimos años. El primero es la corresponsabilidad paternal. El segundo tema es la protección laboral reforzada, que sea un equivalente similar. Te comento que en Alemania, en algunas provincias de Argentina, inclusive, la protección laboral reforzada es hasta 6 meses y en Alemania es hasta 2 años. ¿Para qué? Porque el Estado, ¿qué busca siempre? Cuidar al niño, cuidar al naciturus, cuidar al infante. Eso es lo que siempre se busca. No solamente la Constitución como tal, sino también las convenciones de derechos humanos. En sí, el derecho que tienen los niños es justamente a que ellos puedan tener un hábitat y una vivienda, a que ellos puedan tener salud, puedan tener alimentación. Y eso, ¿cómo protejo al niño? Protejo reforzando las labores del padre, para que los padres puedan tener el sustento económico y de esa forma puedan llegar a otorgarle a los niños sus derechos que ellos necesitan y sus bienes humanos básicos como tal. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la abogada magíster en Derecho Procesal, Salime Amira Boutros, con quien dialogábamos de este tema tan importante, ¿no? La protección laboral durante la licencia de paternidad. Y aquí también, ¿no? Es este mensaje de que como sociedad todos somos responsables del cuidado y de la educación de niños y niñas, así que no todo recaiga en las madres, ¿no? Es padre y madre, qué importante es también en la educación de sus niños y niñas. Nosotros hacemos una breve pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guardias.
Y ahora les comentamos que Ecuador es uno de los pocos países del mundo que reconoce los derechos de la naturaleza en su constitución, pero organizaciones ambientales advierten que en el país todavía se usan agrotóxicos prohibidos o restringidos en otras naciones por sus efectos sobre la salud, las abejitas y los ecosistemas. Y frente a esta realidad, el colectivo en defensa de los polinizadores impulsa la campaña Salvemos a las abejas, que busca prohibir los pesticidas más peligrosos y abrir este debate sobre soberanía alimentaria, producción agrícola y protección ambiental. Y para conversar sobre este tema ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es Valeria Recalde, coordinadora del colectivo, investigadora en temas agroalimentarios y derechos de la naturaleza. Valeria, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, coméntanos acerca de estos agrotóxicos, ¿no? Esto que estábamos mencionando al inicio, ¿de qué sustancias hablamos exactamente? ¿Por qué nos debe generar tanta preocupación en nuestro país y en el mundo también? Buenos días, Valeria. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comentarles un poquito, en Latinoamérica el uso de pesticidas ha crecido desde los años 90 en un 500%. A comparación de otras regiones del mundo, por ejemplo en Europa, que solo ha crecido un 3%. Entonces, en el Ecuador, un país que es altamente biodiverso, esto es una gran preocupación porque afecta, digamos, a muchas especies, incluyendo a polinizadores que son, digamos, de los más importantes que garantizan nuestra alimentación, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el colectivo en defensa de los polinizadores lo que ha hecho es lanzar una campaña para visibilizar dos insecticidas en particular, uno que pertenece a la familia de los neonicotinoides, que es el imidacloprid. Esa es una familia bastante amplia de insecticidas que están comprobados que tienen un efecto muy nocivo en las abejas y en otros insectos polinizadores. Y también el fipronil, que es un insecticida que ha estado prohibido en la Unión Europea desde el 2013. En varios países, en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, tienen restricciones. Incluso en Brasil, que es uno de los países que más alto uso de agrotóxicos tiene, ha estado restringida su aspersión aérea desde el 2013 igualmente. Entonces, vemos que estos dos insecticidas y bueno, los neonicotinoides en general son de los causantes de lo que se llama el colapso de las colonias a nivel mundial. En Ecuador no están restringidos, hemos empezado como colectivo varios procesos de incidencia política, sobre todo con Agrocalidad, hablando también con el Ministerio de Ambiente, para ver qué es lo que se puede hacer. ¿Por qué no están restringidos en el Ecuador si hay evidencias sólidas científicas sobre el daño que les causan estos químicos a las abejas y otros polinizadores, ¿no? Que muchas personas podrían pensar que este problema pues solo afecta al ambiente, pero tiene impacto sobre la salud humana y en los alimentos que consumimos. Exacto, bueno, no está prohibido porque ya se han hecho evaluaciones por parte del Ministerio de Ambiente según lo que nos comentaron, pero lo que dicen es que no hay evidencia a nivel país. Entonces, como colectivo, lo que nosotros hemos hecho es levantar evidencia, hacer encuestas, ver cuántas personas realmente están perdiendo abejas. Obviamente, lo ideal sería ver a todos los insectos, pero bueno, lo que se nos hace más fácil es acercarnos, por ejemplo, a apicultores y meliponicultores. En este caso, por ejemplo, la semana pasada vino a charlar con nosotros un apicultor de Bolívar que perdió hasta 300 colmenas desde el 2023. Entonces, esto es un número altísimo y también hacemos un llamado a las autoridades a que se tome en cuenta realmente el tema del principio de precaución, porque en teoría no necesitaríamos evidencia a nivel nacional. Es absurdo, es como que digas, no sé, fumar hace daño en Europa, pero acá no tenemos todavía los estudios, no porque no hay evidencia, sino porque no han hecho estudios. O sea, es absurdo esperar a que encontremos muertes acá en el Ecuador, pues para decir, cierto, ha sido. Y bueno, eso también era mi consulta, que entendemos que es debido a esa falta de información, que es por lo cual no existe una regulación justamente frente al uso de estos pesticidas, pero también conocemos, Valeria, que el colectivo participó en la aprobación de una ordenanza aquí en la capital, y en este sentido consultarte qué logro concretamente tiene esta normativa, qué resultados también han visto, y así también conocer si es que a raíz de esta ordenanza puede también tener o radicar en alguna regulación más amplia. Claro, ese es un tema súper interesante porque en realidad Quito es como nuestro plan piloto, por decirlo así. En el 2020 iniciamos un proceso de silla vacía como sociedad civil en la que participamos en la ordenanza, la construcción de la ordenanza de arbolado urbano y biodiversidad asociada, que es la 04122. Y en esta ordenanza logramos colocar una prohibición a insecticidas, herbicidas y en general pesticidas que puedan afectar la salud de los polinizadores como de los seres humanos, ¿no? Nosotros que siempre nos gusta ir al parque con nuestras mascotas, con nuestros niños,
¿cómo vamos a permitir que se sigan utilizando estas sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, en Quito se hizo ese logro. Luego el municipio se comprometió a dejar de utilizar en zonas de manejo de áreas verdes en Quito pesticidas, y ahora tienen como algunas alternativas que están como intercambiando, digamos, con los agrotóxicos. Y también para comentarles, digamos, para fortalecer esta iniciativa, estamos lanzando esta semana una declaratoria y resolución para que realmente se cumpla y que la ciudadanía se entere de que ya está prohibido utilizar, incluso en zonas privadas, está prohibido utilizar insecticidas, herbicidas y otros agrotóxicos que puedan dañar de nuestra salud. Ahora, lo ideal sería que esto trascienda a nivel nacional y que haya como un plan de, digamos, abandono progresivo del uso de muchos insecticidas. Obviamente, esto es importante saber qué tan dependiente es actualmente la agricultura ecuatoriana del uso de estos químicos, qué alternativas también existen para producir alimentos y sin afectar a los polinizadores, ¿no? ¿Y cómo está respondiendo también el sector agrícola o las empresas agroquímicas cuando ustedes plantean restricciones o prohibiciones de estos productos? Bueno, no hemos llegado a ese punto, estamos ahorita todavía esperando una reunión por parte de Agrocalidad, pero lo que sí nos han dicho es que hay este proceso, ¿no?, de prohibición de moléculas en la cual se hacen informes, se presentan a un comité nacional y luego se le da la palabra o se le da un espacio a la industria para que ellos puedan exponer su punto, ¿no? Y a pesar de que, digamos, siempre el argumento económico en base a lo que es salud, siempre se demuestra que es muchísimo más caro seguir utilizando agrotóxicos por lo que causan cáncer, causan disrupciones en temas hormonales, se ha encontrado en sangre, estos dos insecticidas de los que estamos hablando se han encontrado en sangre, en leche materna, en orina. Entonces, a pesar de estos argumentos tan fuertes a favor de la salud humana, todavía se le da un espacio a la industria para que expongan su lado económico. Ahora, es cierto que, digamos, los agricultores hoy en día tienen una alta dependencia en los insumos químicos. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo regala. Entonces se generan estas dependencias que, digamos, ya estamos viendo a nivel mundial, la tendencia es hacia una agricultura limpia. Porque ¿qué les vamos a dejar a las futuras generaciones? Suelos degradados, agua contaminada, y no van a haber polinizadores que puedan, digamos, producir nuestros alimentos. Sin los polinizadores, literalmente no tendríamos alimentos. Un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización mediada por insectos. Y bueno, en este sentido, Valeria, y sí consultarte qué cambios urgentes debe asumir el Estado, pero también nosotros como ciudadanía, ¿no? Tal vez desde nuestros hogares o nuestras formas de consumo, quizá, para ayudar a proteger a las abejas, a los polinizadores y, bueno, toda esta cadena también que sin duda recae en nosotros mismos. Sí, claro que sí. Bueno, los ciudadanos y ciudadanas podemos involucrarnos desde distintas formas. Lo que mencionaste ahorita, por ejemplo, lo del consumo, tratemos de consumir alimentos que sabemos de dónde vienen. Entonces, alimentos de la feria agroecológica, de la canasta agroecológica, alimentos que, digamos, al producirse no mataron otras formas de vida y que coexisten con, digamos, otras formas de vida. Lo otro es involucrarnos. Si es que no nos involucramos como ciudadanos y exigimos al Estado que haya este cambio en políticas, como lo hacemos con el colectivo, ¿quién lo va a hacer, no? Ahorita estamos recolectando firmas en nuestra página de Instagram, Facebook, que se llama Abeja Yo Te Elijo, para justamente exigir la prohibición de estos dos insecticidas. Entonces, les invitamos a que se involucren, aunque sea dando una firma. Obviamente, no todos nos involucramos en la misma medida, pero sí se puede hacer algo. Y también les invitamos a que en el lugar donde estén, traten de sembrar flores nativas, traten de crear hábitat y convivir con otras formas de vida. Digamos, los insectos a veces decimos, ay, qué asco, qué feo, me va a picar, pero son importantes. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Valeria, el día de hoy. Valeria Recalde, coordinadora del colectivo en defensa de los polinizadores y de las abejitas. Pues bueno, este es un tema importante. Estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de la posibilidad de alimentarnos sano, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestros ecosistemas. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Bueno, nosotros vamos a recibir en breves instantes ya a nuestro último invitado, nuestro último tema, pero sí queríamos contarles también lo que está pasando con el tema del gremio gasolinero, que está rechazando las acusaciones del gobierno y atribuye la crisis a fallas estructurales de abastecimiento. Así es, la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo aseguró que la escasez registrada en varias provincias responde a restricciones logísticas, racionamientos y problemas operativos de Petroecuador y no acaparamiento en estaciones de servicio. Tenemos más información en el siguiente reporte.
La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador rechazó las acusaciones del gobierno sobre un supuesto acaparamiento de combustibles por parte de estaciones de servicio. El gremio aseguró que la crisis de abastecimiento responde a problemas estructurales, logísticos y restricciones en terminales de Petroecuador, no a especulación privada. El gremio señaló que, pese al alza de los precios del 12 de mayo, las filas y el desabastecimiento continuaron, evidenciando fallas en importación, transporte y despacho. Además, pidió al Ejecutivo transparentar las verdaderas causas de la crisis y evitar responsabilizar a más de 1.250 gasolineras del país. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Y bueno, ahora les contamos que Mati es un pequeño niño ecuatoriano que hoy enfrenta una de las batallas más difíciles de su vida, pues hace pocos días fue diagnosticado con anemia aplásica, esta enfermedad poco común que afecta a la médula ósea y le impide producir suficientes células sanguíneas, poniendo en riesgo su salud y su vida. Y su familia ha iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que permita cubrir sus tratamientos, las transfusiones, medicamentos, los traslados y también un eventual trasplante de médula ósea. Y bajo el mensaje 300,000 personas donando $1, sus padres apelan a la solidaridad ciudadana para darle al pequeño Mati esta oportunidad de recuperación. Así es, esta mañana vamos a conversar con sus padres que nos acompañan vía telemática. De hecho, pues bueno, entendemos que están en el hospital, así es que les agradecemos el tiempo para conectarnos y para poder hablar con nosotros, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué síntomas presentó Mati? Y en este momento, pues, ¿ustedes cómo están sobrellevando el estado actual de su pequeño? Buenos días con todos, qué gusto, muchísimas gracias por el espacio. Esta enfermedad que ha comenzado con Matías ha sido muy delicada para él. Ha sido una enfermedad que ha tenido muchos altibajos, que nos ha afectado muchísimo como familia, pero lo importante es estar juntos, ¿no? Que es lo más importante. Dentro de la enfermedad que Mati tuvo, hace más o menos unos 20 días, un poquito más, Mati comenzó a llegar a la casa con unos morados en su cuerpo. Estos morados nosotros creíamos que eran los típicos que se hacía un niño al momento de ir a la escuela, de jugar, estos tipos normales, pero ya comenzaron a tener morados en lugares no comunes y eso fue lo que nos comenzó a preocupar a nosotros mucho. Lo que nosotros procedimos fue a llevarle al pediatra. El pediatra le hizo unos exámenes de sangre y pues obviamente sus exámenes de sangre no fueron correctos. Sus plaquetas a una persona normal tiene de 150,000 a 300,000 plaquetas. Matías tenía solo 4,000, que nos tocó llevarlo a hospitalización de urgencia. Nos preocupó muchísimo este cuadro de Mati. Comenzaron al inicio a tratarle como una púrpura, que es algo que se puede tratar normalmente sin problema, pero las afecciones en sus glóbulos blancos y linfocitos comenzaron a preocuparnos más porque comenzaron a bajar. Entonces ya no fue un problema solamente de plaquetas. A él le dieron su primer alta a los 4 días de haber estado hospitalizado, pero al día siguiente Mati comenzó a orinar sangre. Y eso fue lo que nos preocupó a nosotros. Tuvo otra vez otro ingreso al hospital. En el hospital ya diagnosticaron el tema de anemia medular. Comenzaron a tratarle con plasma y transfusiones de sangre. Y obviamente con algunos corticoides y también con antibióticos, ya que él ahorita no tiene defensas en su cuerpo para poder defender este tema de cualquier virus o cualquier bacteria que él pueda atacar. Entonces, esta enfermedad lo que hace es dormir a la médula a tal punto de que ya no produce nada. La médula ósea es la fabricante de todo lo que son glóbulos blancos, glóbulos rojos, los linfocitos, las plaquetas, para que él no tenga cuerpo. Se cortó el audio, Joshua, si nos puedes ayudar a... ¿Se escucha? Sí, ahí te escuchamos.
Tranquilo, tranquilo, Joshua. Estamos hablando en este momento con Joshua Valle Osorio. Él es padre de Matías, un niño que ahora mismo está hospitalizado. Él tiene anemia plástica y pues como nos está contando ha sido una situación difícil que además se ha presentado como muy abruptamente, ¿no? Un día él estaba bien y en pocos días su salud se ha ido deteriorando, ¿no? ¿Qué tratamientos ha recibido hasta ahora Mati y qué necesita en este momento para continuar luchando en contra de la enfermedad? Bueno, él ahorita ha recibido lo que son transfusiones de plaquetas, es lo que más necesita. También le han hecho transfusiones de sangre. Él está con procesos de antibióticos y con corticoides. Él va a entrar en un proceso de timoglobulina, que es un medicamento que es parecido, llamémoslo así, a una quimioterapia. No es una quimioterapia, pero es parecido el proceso, que él tiene que hacerlo durante 3 a 6 meses. Este tratamiento es la primera etapa para que él pueda, que su médula, es la primera etapa. Posterior a esto, si tenemos que comenzar a trabajar en el tema del trasplante, ¿no? La única cura 100% eficaz es el trasplante. Obviamente para un tema de trasplante se necesita un donante. La principal persona que puede cubrir esto como donante es su hermana, mi hija mayor. Ya hemos mandado a hacer los exámenes de compatibilidad para ver si mi hija es compatible. Dase el caso, se hace con ella, o si no, tocaría buscar un donante aquí o en el exterior para que pueda hacer. Obviamente el tema del trasplante y obviamente el tema del tratamiento es excesivamente caro. Los costos se nos salen de las manos. Nosotros estamos ahorita en el hospital con él. Hoy a la 1 de la tarde le van a hacer una nueva biopsia. Y eso nos preocupa muchísimo. Nosotros como familia nos hemos unido. Mi familia y amigos que han apoyado desde el momento cero han sido increíbles. También me han apoyado mucha gente que no conozco, que no conocen a Mati, y han abierto las puertas. Y les pido que por favor no dejemos, no desmayemos el apoyo hacia Mati. Hicimos una campaña que se llama 300,000 por uno. Es solamente que 300,000 personas puedan donar $1 para poder nosotros tener los recursos para su tratamiento, así como para su trasplante. Que obviamente no sabemos todavía si esos 300,000 van a cubrir todo, pero por lo menos vamos a tener ese colchón de que él pueda tener la esperanza del trasplante y de su tratamiento. Mati recién tiene 3 años, 10 meses, es un niño que todavía no entiende por qué él no puede ir a la escuela. Aquí está enfrente mío. Es un niño que a veces me dice: papá, ya me quiero ir a la casa, papá, ya no quiero estar aquí. Obviamente su carácter se ha puesto un poquito más cerrado, ya no quiere saber nada. Porque claro, para un niño es súper delicado hacerle entender de que él tiene que estar en el hospital por su salud, más no porque los papás quieren que le dejarle aquí. Entonces ese tema también es chocante un poco, porque el tema psicológico con él ha sido súper fuerte. Entonces, por ese lado estamos trabajando mucho, pedimos mucho a la integración de todas las personas que puedan. Es un apoyo mínimo que queremos con Mati, y esto nos va a facilitar para que Mati pueda salir adelante su tratamiento. Joshua, y como tú mencionas, ¿no? Es un golpe durísimo para toda la familia a nivel emocional, pero sin duda también a nivel económico. Ustedes están apelando a la solidaridad de todos, 300,000 por $1, ¿no? ¿Cómo también están manejando esta recaudación? ¿Cómo quienes nos escuchan y quieran hacerlo pueden también ayudarles a ustedes? Claro, nosotros solo estamos manejando una cuenta única, que es la cuenta de mi hermana. Ella es la que nos está ayudando con el tema del tema de la cuenta. No estamos ingresando dineros en otras cuentas. Adicional a esto, hicimos un GoFundMe, donde el cual también la gente, si tal vez en el exterior o cualquier lado nos quiera dar una mano, también están disponibles. Estas dos son las únicas cuentas que estamos gestionando aquí en Ecuador, y en el exterior el GoFundMe.
No hemos manejado otro... Sí, dígame. ¿Podemos dar el número de cuenta, por favor, para que la gente que nos está escuchando pueda apuntarlo? Vamos a darlo varias veces, lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Gracias. Por favor, puedes decirlo. Claro, permítame un minuto, no me... Es el que tenemos en pantalla, te ayudo Joshua, si es que es el que tenemos en pantalla, es el 2208 38 67 79. Es una cuenta del Banco Pichincha, una cuenta de ahorro a nombre de Jocelyn Vallejo, ¿no? Es esa la cuenta, si me confirmas, Joshua, la voy a repetir, el número es 2208 38 67 79. Lo que ustedes están pidiendo es que quienes nos están escuchando, que nosotros calculamos que seguramente estamos hablando de un número similar de personas, de 300,000 personas, que cada una de estas personas que nos esté escuchando done $1, que no les va a generar ningún impacto económico a ellos, pero a ustedes sí les va a ayudar muchísimo el poder solventar este tratamiento y prepararse para este momento en el que ustedes esperan que él pueda recibir un trasplante de médula. 2208 38 67 79 es el número de cuenta a nombre de Jocelyn Vallejo, y el número de cédula, si lo requieren, si es una transferencia interbancaria, es el 17 51 28 18 07. 17 51 28 18 07. ¿Qué le dirían a las personas que quieren ayudar, no? Pero pues siempre hay dudas también a veces sobre estos temas de apoyo en el tema de salud, pero tú estás ahí con Joshua en el hospital en este momento y quisiera, con Matías en este momento, y quisiera que nos cuenten en este momento y el mensaje que le envían a las personas que están viendo y que están escuchando esta entrevista. Bueno, para nosotros es como esto de que tal vez en mi familia esto no pasaría, o tal vez esto se lo ve desde lejos, pero ya cuando uno palpa este tipo de enfermedades con alguien, con un ser querido, en especial con un hijo, es súper fuerte, es súper delicado. Créanme que yo no apelaría a esto si no fuera necesario. Creo que todo padre hiciera lo que fuera por su hijo, hablaría con las personas que sea necesario, para pedir un apoyo para él. Ahora entiendo muchas cosas de que como padre uno puede entender de que necesita a veces hacerlo porque es necesario, y para nosotros es súper delicado el tema de pedirlo, pero para nosotros también es súper importante de que este apoyo pueda darse para que Mati pueda curarse, para que Mati pueda seguir siendo ese niño que quiere disfrutar de su casa, de su hermana, de sus padres. Para nosotros sí es súper importante que nos puedan dar una mano y poder sacar adelante a mi hijo, ¿no? Que es lo que más queremos, de que Mati pueda volver a su escuela, porque aparte de eso nos tocó sacarle de la escuela. Eso, que vuelva a ser un niño normal, es lo único que nosotros queremos, es lo único que nosotros estamos apelando, de que Matías pueda volver a ser un niño feliz en su casa, feliz en su escuela, y de que podamos pasar en familia. Eso es lo que yo apelo, de que los padres, las personas concienticen, de que puedan darme una mano amiga, una mano de fuerza, de fe para poder salir. Y entiendo, a ver, hay muchas personas que no puedan donar. También las oraciones y el compartir la imagen también nos ayuda muchísimo para llegar a más personas, que es lo que más queremos, llegar a más personas para que la gente pueda conocer del caso de Mati. Han venido bendiciones muy buenas para Matías, también ha venido gente que nos ha apoyado, hemos tenido soportes de muchas personas que han pasado por esta misma enfermedad y sin conocernos han venido a darnos un apoyo, conversar, explicarnos cómo fue el proceso de ellos, que es muy fuerte, ver a tu hijo recaer, que si en un día esté bien, al día siguiente otra vez recaiga, de que cualquier infección para él es sumamente fuerte, de que tengas el miedo de que porque tenga las plaquetas bajas, tenga algún derrame en cualquier lado de su cuerpo. El día de ayer nomás le hicieron un estudio de sangre y sus plaquetas estaban otra vez en 4,000, le hicieron una transfusión de plaquetas otra vez, porque nos da miedo de que pueda haber un derrame en su cabecita, que es lo más peligroso,
en los pulmones, en los riñones, en cualquier lado de su cuerpo, porque sus plaquetas no pueden frenar este derrame. Entonces para nosotros sí es súper delicado. Mati solo tiene 3 años, es algo muy, muy fuerte para nosotros, pero nada, eso apelamos, nosotros creemos, tenemos mucha fe en las personas que nos puedan dar una mano, tenemos mucha fe, que es lo más importante, y fe en Dios, Así es, que es en el único que nos hemos refugiado para que Él nos dé la fortaleza de poder luchar con mi hijo. Y no perder esa fe y confiar también mucho en la solidaridad de las personas. Aquí tenemos que decir de que la audiencia de Radio Pichincha, aquí todos quienes formamos parte también de este medio, somos muy solidarios, hemos tenido también apoyos innumerables, así que sin duda vamos a estar también para ustedes, mandarles un fuerte abrazo, Joshua, a tu esposa también, a Gaby, a tu hijita, al pequeño Mati, para que juntos sigan en fortaleza y que sin duda van a salir de esto, y sin duda también con el apoyo de todas las personas que nos están escuchando, nosotros seguiremos difundiendo la información para que nos unamos a esta campaña 300 personas por $1. 300,000 personas por $1. Esto significa, y el resultado es esperanza para Matías. Repito el número de cuenta antes de finalizar, es el 2208-38-67-79. Número de cuenta de ahorros del Banco Pichincha a nombre de Jocelyn Vallejo. Número de cédula 17-51-28-18-07. Si no alcanzó a apuntar, llámenos a la radio, búsquenos en las redes sociales, que con gusto nosotros les respondemos y les mandamos la información, y compartan también la imagen. Hay una cuenta de Instagram, entiendo, creada. Joshua, confírmanos cuál es la cuenta. El Instagram de Mati es Juntos por Mati. Ahí nos pueden escribir, nos pueden encontrar la información verídica de Matías. Bueno, eso también quiero aclarar un poco. Nosotros no estamos escribiendo a ninguna persona a pedir dinero ni nada, es solamente la voluntad de las personas, por favor. Hay personas que se están tomando el nombre de Matías para escribir a otras personas, o abogados que se hacen pasar por nosotros, pero nada, la única cuenta oficial es la de mi hermana, que es la de Jocelyn Vallejo, y la cuenta oficial